Muy buenos días, estamos de vuelta con un poco de historia de la medicina. Habíamos quedado en la Grecia antigua y habíamos hablado también de Galeno, pero superficialmente. Vamos a hablar un poco más de Grecia. En Grecia, en los siglos iniciales de su cultura, la medicina se mantenía vinculada a los templos, especialmente a los de Apolo, que era el dios que enseñó a los humanos el arte de la medicina, según la mitología griega. Como elemento curioso son los templos de Apolo, en particular el de Delfos, los que se relacionan con sus oráculos, o sea, con que respondían preguntas acerca del futuro y tenían un gran poder y una gran influencia sobre decisiones que tomaban los gobernantes en base a lo dicho por el oráculo. Medicina y religión vuelven a mezclarse. De la unión de Corónide, una belleza mortal, con Apolo, el dios de la medicina, nació un semidios, Asclepios en griego, que en la mitología latina se le conoce como Esculapio. Esculapio fue criado por el centauro Quirón, otro personaje mitológico. Aprendió de este la medicina con tal arte que llegó a hacer algo increíble. Resucitaba a los muertos. Pero esto molestó a los dioses de las profundidades porque ellos dependían del negocio, de que la gente se muriera para poder recibir los muertos allá en el Hades, en el infierno. Y entonces Plutón, el dios del infierno, le exigió a Zeus que hiciera terminar esta práctica. Está bueno ya, nos están dejando sin clientes en las profundidades. Dile a Asclepio que no puede resucitar más muertos, está bueno. E influiría en esto la moneda que le colocaban en la boca a los cadáveres y que servía para pagar al barquero del infierno, Caronte. Sabe Dios, a lo mejor Plutón necesitaba esas moneditas, ¿eh? O a lo mejor no era Plutón, a lo mejor era otra gente. Zeus prohibió a Asclepio resucitar, limitando sus acciones a los que aún no habían fallecido. Con el que no ha fallecido no hay problema, sálvalo. El que se murió, déjalo tranquilo. Pero desobedeciendo esta orden del Olímpico, del gran Zeus, no hizo lo que le mandó el gran jefe. Asclepio resucitó a Hipólito, que era hijo de Teseo, el mismo Teseo del Minotaurio, de la leyenda griega del Minotaurio. Y entonces Zeus, muy molesto, ¿cómo no me hiciste caso? ¿Cómo me desobedeciste? Lo mató con un rayo fabricado por los cíclopes. Y los cíclopes entonces recibieron toda la venganza de Apolo. Apolo no podía vengarse de Zeus, Zeus era el todopoderoso, pero los cíclopes sí, que eran medios hermanos de él. Entonces tomó y mató a todos los cíclopes por haber matado a Asclepios, a Esculapios, a su hijo. Entonces Zeus, arrepentido de haber matado a su nieto, en un rapto de furia, elevó a Asclepios a la categoría de Dios, lo rescató entre los muertos, lo subió a la categoría de Dios y lo puso a ayudar a su padre Apolo en la tarea de patrono de la medicina. A partir de ahí, Asclepios, Esculapio, fue el patrono de la medicina como ayudante de su padre Apolo. De Asclepio nos han llegado estos días consejos de Esculapio, su hijo, de autoría dudosa, no se sabe si realmente Asclepio existió o no, pero de un valor incuestionable para todos los que aspiran a practicar cualquiera de las profesiones de la salud. Vamos a hacer un programa de esto, y tal vez dos porque son extensos, pero vamos a hablar de los consejos de Esculapio, a su hijo. Hijas de Asclepio fueron Igea, diosa de la higiene, Panacea, que es la curación universal, Yaso, que es la curación, y los médicos Polidario y Macaón, ambos pretendientes de quién? De la famosa bella Helena. Ellos estaban entre los que querían casarse con Helena y participaron en la guerra de Troya con las tropas aqueas contra Troya. Esto está ya en la Ilíada, pueden buscarlo en la Ilíada. Polidario y Macaón, hijos de quién? De Asclepio. Eso nos sitúa. La Ilíada fue escrita en un periodo impreciso, pero aproximadamente unos 800 años antes de Cristo, ¿no? Porque Troya cayó, la guerra de Troya fue 1100 años antes de Cristo, está demostrado. Y si ellos existían 1100 años antes de Cristo, quiere decir que Asclepio es un poquito más viejo. Por ahí anda la época, no se sabe muy bien, ¿no? Pero por ahí anda la época. Como vemos en la antigua Grecia, 1200 años antes de Jesús, ya la medicina estaba separada de las divinidades, pero todavía dependía de ella. El médico ejercía por su cuenta, no era sacerdote, pero tenía que tener un dios que fuera patrón de él. 7 siglos después, encontramos al médico más famoso de la antigüedad, Hipócrates, el que fundó las bases de la medicina moderna, siglo V a.C. Con su práctica en la isla griega de Kos, fundó una escuela de medicina, enseñó muchas cosas, fue el padre de la historia clínica y fue el padre de muchas otras cosas en la medicina. Hay cosas todavía de Hipócrates que nos han llegado a nosotros, la sucusión hipocrática, por ejemplo, y muchas otras cosas más. Y sobre todo, una medicina muy ética, donde la utilización de algunos tipos de productos, la utilización de algunos principios filosóficos médicos, era básica e importante. La sombra del árbol de Kos llega a nuestros tiempos y el método clínico
El método clínico, del que se olvida mucho, lo fundó Hipócrates y todavía tiene un valor enorme. Los aparatos son aparatos, pero el médico que está antes de ese aparato y después de ese aparato es la base de todo. Y aquí tenemos también que Hipócrates fue el genio del método clínico. El método clínico de Hipócrates nos llega con 2500 años de evolución y perfeccionamiento, pero en crisis por la medicina moderna. Precisamente el rescate de este método es una de las tareas más importantes y difíciles de nuestros tiempos. Los médicos dependen de los equipos. No, la tomografía no dio nada, esto no dio nada. ¿Y cuántas veces hemos visto fallar los instrumentos? Y no solo los instrumentos, al que los interpreta, al que los ve. El método clínico es insustituible, pero debe apoyarse en la tecnología moderna. No es decir ahora, rechaza la tecnología moderna. No, señores, todo lo contrario. La tecnología moderna es muy importante en la medicina, pero el diagnóstico debe basarse en los resultados de la tecnología moderna y los resultados del método clínico. El que elimina el método clínico está cojo, elimina una de las piernas. El que se niega a aceptar la tecnología también está cojo, está negando la otra pierna. Entonces, para poder caminar bien en la medicina con los dos pies hay que utilizar tecnología y hay que utilizar método clínico. Y sobre todo, hay que conocer el funcionamiento de las células y todo el funcionamiento de lo que hay dentro del organismo. Eso es importante también. Hipócrates, creador de la historia clínica, recoge los datos del interrogatorio y del examen físico de sus pacientes, explica su razonamiento, él dice lo que piensa y por qué, y llega a conclusiones diagnósticas y plantea decisiones terapéuticas basadas en el método clínico. Muy importante es el llamado juramento hipocrático, polémico, porque algunos plantean que no fue hecho por él, sino por algunos de sus discípulos, y porque la medicina atea no desea jurar por dioses. Cuestiones estas que a mi juicio no tienen importancia, ya que si fue un discípulo el que lo redactó, lo hizo inspirado en el pensamiento del maestro. Si el discípulo supera al maestro, mejor aún. Yo me siento muy orgulloso de muchos de mis alumnos que me han superado históricamente, y yo me siento muy orgulloso de eso, porque si me han superado es que eran mejores que yo y además yo los ayudé a ser mejores también, y entonces es parte de mi gloria, ¿no? Bueno, si los griegos juraban por varios dioses, los monoteístas por uno y los ateos por ninguno, y todos deciden seguir lo planteado en el juramento hipocrático y hacerlo con equidad, se lograría una práctica de la medicina realmente justa y humana. Volveremos a este juramento en algún otro tema de historia de la medicina. Hipócrates basaba su recogida de información en un buen interrogatorio y en un examen que en su época consistía solamente en la inspección externa del cuerpo humano, la palpación y la ocultación inmediata, es decir, pegar la oreja para oír lo que está pasando. Esto nos dejó signos como la ya mencionada sucursión hipocrática en el examen de los pulmones y son signos aplicables aún en nuestros días, en los que sin negar que los medios complementarios ayudan al diagnóstico, los signos del examen físico orientan notablemente. La medicina hipocrática da un valor inestimable a la higiene, que incluía la alimentación adecuada como base de la prevención y tratamiento y basado en sus principios terapéuticos en el principio de simila similare, que quiere decir lo que provoca un síntoma lo puede curar también. Este concepto sirvió de base a Hahnemann para crear un nuevo sistema médico en los inicios del siglo XIX, la homeopatía. La higiene aún es uno de los pilares fundamentales de la medicina y el principio de simila similare aún lo aplicamos. Hipócrates es la personalidad más destacada de la medicina griega y tal vez de toda la historia de la medicina, con teorías médicas y posiciones éticas que 25 siglos después de su muerte mantienen vigencia. El pensamiento hipocrático está vigente. Y hasta la próxima semana, si no nos aburrió lo suficiente, nos vemos.